Los recibimos nuevamente acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en el estudio en la ciudad de La Plata, en Bazar, este hermoso patio gastronómico en el centro de la capital de la provincia de Buenos Aires. Y hablamos de la provincia de Buenos Aires y hablamos de un dirigente gremial muy conocido no solamente acá en La Plata, sino en el resto de la provincia. Se trata de Oscar de Isasi, es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires y también de CTA, provincia. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. La verdad que un placer, un privilegio y una alegría estar acá. Genial. Una vez más. También para nosotros. Pensaba, cuando te presentaba, que lo primero que tenemos que tocar es el tema gremial. ¿Cómo está la situación? Digo, un escenario difícil, con mucha lucha, mucho reclamo. Sí, nosotros desde la CTA y desde ATE venimos con un plan de acción que lleva ya 2 meses en el orden nacional. Creemos que de esta crisis generada por el neoliberalismo de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires y profundizada por la pandemia, se sale con una dirección hacia la soberanía, el trabajo digno, la producción y lo más lejos posible del Fondo Monetario Internacional. En ese marco estamos proponiendo algunas medidas de emergencia. Creemos que cuando la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, planteó en Ensenada la necesidad de un salario básico universal, tenía razón, es necesario un shock distributivo. Por eso, en nuestra propuesta que le elevamos al presidente de la Nación hace 2 meses, le planteamos la necesidad de un salario básico universal. Es necesario un aumento de salarios tanto al sector estatal como al sector privado de emergencia, como para los jubilados, y también un estricto control de precios. Cuando hablamos de estricto control de precios también le hemos elevado al gobierno nacional algunas propuestas. 3 de ellas para nosotros son centrales. La primera tiene que ver con desvincular los precios internacionales de los precios locales, nacionales, lógico, de lo que hace alimentos, energía y insumos extendidos, ya sea por el aumento de las retenciones o porque se define un stock de exportación. La segunda medida que planteamos es el control por cadena de producción, desde donde se origina el producto hasta donde se da su última comercialización. Se suele hablar de los intermediarios, ¿no? Eso de que la mejor parte se lo queda el eslabón del medio. Por eso, si vemos toda la cadena, ahí podemos detectar dónde se da el aumento de precio desmedido. Creemos que quienes tienen que controlar son el Estado, claro que sí, pero también las organizaciones que les interesa que los precios no suban. ¿Quiénes son esos? Organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos consumidores, organizaciones de consumidores, que a todo ese grupo le interesa que los precios no suban, a los que consumimos por una razón obvia. Y a los pequeños productores y comerciantes, porque no dependen del mercado chino, del mercado francés, sino dependen de que el argentino y la argentina de a pie tengan posibilidad de consumir. Lógico. Y la tercera medida, congelamiento de precios. Para nosotros es fundamental. Tiene que haber aumento de salarios y congelamiento de precios. Se tiene que recuperar la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo. Ahora, Colo, para eso tenés que primero asumir que hay un desfasaje entre las ganancias de las empresas y, bueno, el salario de los trabajadores y los precios. Pero por otro lado tenés que, como estrategia, asumir que vas a ejercer un shock distributivo. Vos no, dijiste un shock distributivo. Digo, ¿ves que se vaya en ese sentido? Porque hay que asumir que, bueno, hay que una parte de la ganancia hablamos de alimentos, después obviamente sí, alimentos, habrá otros rubros. Insumos extendidos para la economía, la energía, que también utilizamos los sectores populares. Ahora, no se puede avanzar ahí con los balances y las ganancias y lo que vos decís, la cadena de producción. Depende de una decisión política. Yo creo que si el presidente de la Nación convoca a Plaza de Mayo a que sostengan una iniciativa de control de precios, la llena la plaza, 3 plazas más llenas, porque la mayoría de nuestro pueblo está padeciendo la remarcación de precios. Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires tuvimos una paritaria que superaba la proyección inflacionaria estimada en marzo, ¿no? Obviamente hubo una estampida inflacionaria por la falta de control de precios y hubo 2 reuniones que no estaban pautadas, pero que tuvieron que ver con la revisión, para poder alinear salarios. Hoy estamos en el 77% de aumento para auxiliares de la educación a diciembre. Ahora bien, si no hay control de precios, la inflación va a estar alrededor del 90 al 100%. Sí. Por lo tanto, cada aumento de salario automáticamente
termina... Y no hay paritaria que alcance. Termina disparando los precios. Yo creo Claro. que hasta tienen un programa en la COPAL, donde están los formadores de precios, que apretan un botón, primero miran cuándo fue el aumento de sueldo, apretan un botón y aumentan... Bueno, me hiciste acordar lo que dijo el insumos. dueño de la Anónima, no me acuerdo ahora el nombre, Brown, Peña Brown, pariente de Marcos Peña, de quien fuera jefe de Conocido gabinete. pariente de Marcos Claro, Peña. exacto. Que dijo, casi riéndose en un encuentro empresario, qué hacían a propósito de la inflación los empresarios, de supermercadista, además el señor, y dijo, remarcamos, y todos se rieron, el auditorio. Digo, no hay tampoco ahí, digo, porque también está esto de pensar que hay una conciencia social. Los empresarios son empresarios, maximizar ganancias, y bueno, En el menor tiempo la posible. nación y los Maximizar argentinos. Ganancias en el menor tiempo posible. Mirá, desde el primer trimestre del 2020 al último trimestre del 2021, hay dos datos políticos que son importantes. Primero, empezó la pandemia, caída de la economía. Claro. Segundo, sobre todo cuando empezó el 2021, empezó a recuperarse de manera significativa la economía, es más, como ejemplo en el mundo. En ese periodo, en el periodo de recuperación, la recuperación económica fue de alrededor del 9% en relación a cómo estaba estancada. Los empresarios de esa recuperación crecieron un 13%. Mientras tanto, los asalariados formales e informales de la torta decrecieron un 5%. ¿Qué significa eso? Que entre finales del 2020 y finales del 2021 hubo una transferencia de riquezas de los sectores asalariados formales e informales a los empresarios de alrededor de 23.000 millones Ahora, de dólares. Colo, ¿no ven los números? Por remarcación de precios. Digo, porque vos señalás esa fecha, fines de 2020 y el crecimiento de 2021. Yo recuerdo, y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, que Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2020 en el Estadio Único, cuando se recordaba la asunción de Alberto Fernández como presidente, dijo que el crecimiento que estaba proyectado ya para 2021 no se lo lleven 4 o 5 vivos. Así es. Dijo Estamos que había casi que alinear, en 2020 y que había que alinear alinear salarios por encima de la inflación. Exacto. Y jubilaciones por encima de la inflación. Bueno, los vivos se la llevaron y no se alinearon los salarios con la inflación Así y es. las tarifas. Esto que te digo yo no es un panfleto de ATE, es un análisis de la realidad de cómo evolucionó la apropiación de riqueza de la Argentina en el tramo que mencioné anteriormente y que ahora se sigue profundizando porque no es que ha cambiado. Yo creo que lo primero que hay que establecer, además de la propuesta de emergencia que nosotros planteamos y seguramente puede ser enriquecida por otros sectores, es que la sociedad no giró a la derecha. O sea que el 2021, cuando hubo elecciones de medio término, la derrota del Frente de Todos no fue consecuencia de que la sociedad giró a la derecha, sino muy por el contrario. Esos 5 millones de votos menos que tuvo el Frente de Todos en relación a la elección del 2019 Sí. tienen que ver con que no vieron colmada su expectativa de mejorar sus condiciones de vida apostando al Frente de Todos como gobierno. Claro. Yo no estoy diciendo que no se haya querido, porque hubo 2 años de pandemia. Yo Sí. creo que el presidente Alberto Fernández va a ser recordado en el mundo como uno de los mejores presidentes que manejó la pandemia en términos sanitarios. Ahora, evidentemente, la ecuación de injusticia social no la puede resolver. ¿Por qué digo que la sociedad no giró a la derecha y quiero fundamentar que nuestro pueblo está para más? El gobierno tiene que animarse y tomar la decisión. Porque en realidad, para que haya girado a la derecha, parte importante de esos 5 millones de votos tendría que haber ido a las expresiones de derecha. Sí, claro. Ahora, cuando uno ve qué elección hizo Juntos por el Cambio, uno va a ver que también perdió 1 millón de votos Exacto. en relación al 2019. Sí. Que sí, parte importante de ese 1 millón de votos se fue a las expresiones más abominables de la derecha, Claro. es cierto. Pero esos 5 millones de votos que se retiraron del Frente de Todos, que posibilitaron su derrota y que capitalizara Juntos por el Cambio, tienen que ver con que no hubo política redistributiva. Entonces, para recuperar esos 5 millones de votos Es necesaria una política y redistributiva. para recuperar el Como mandato... concepto, además, ¿no? Como Exactamente. discurso, digo, poner en palabras, digo, Cristina Fernández de Kirchner lo suele poner en palabras. Me parece que al presidente, y esto es una opinión mía, me parece que al presidente le cuesta más hablar de la distribución de la riqueza, de quiénes son los dueños de la Argentina, quiénes realmente Pero además hay tienen... que hacerlo, no Sí, solo claro. decirlo. El peronismo todavía se mantiene en la memoria colectiva de nuestro pueblo, transmitido desde los bisabuelos, a los abuelos, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, porque son hechos concretos, no porque estén Sí. solamente en los libros de historia, porque es la jubilación, es el aguinaldo, las vacaciones, el voto femenino. claro, la escuela son pública. Los hechos concretos. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández debería volver a su mandato fundacional.
Si Alberto Fernández es presidente hoy es porque la mayoría de nuestro pueblo decidió el 27 de octubre del 2019 terminar una etapa de pérdida de derechos e iniciar una etapa de recuperación de derechos. Evidentemente, eso no ha sucedido, perdió un respaldo electoral importante y la única forma de recuperarlo es que enfile nuevamente para una política de reparación de derechos. Y por ahí eso nos decimos, metemos en... Permitime terminar, concluir. Por eso decimos que el shock distributivo no solo resuelve el problema de millones de compatriotas que la están pasando mal, sino que también enfila a políticas que tiendan a evitar la restauración neoliberal si no se cumple con este proyecto. Ahí sí o sí, digo, no hay otra salida que el diálogo entre el presidente, la vicepresidenta, Sergio Massa, que también tiene un protagonismo... Diálogo y convocatoria a las organizaciones libres del pueblo. Claro. Me parece que hay que volver a las mejores tradiciones del movimiento popular y del movimiento peronista. Perón gobernó a plaza llena. Cada vez que tenía que decidir algo, convocaba y llenaba la plaza. Perón gobernó con el movimiento obrero organizado, sosteniendo las políticas que se debían llevar adelante. Creo que hay dos datos políticos que están ausentes en la Argentina y que son necesarios para transformar la realidad. El primero es protagonismo de la clase trabajadora organizada, sí, claro, y de los sectores productivos que le interesa el país para adentro. Y el segundo es un creciente proceso de movilización popular para sostener las negociaciones con los poderosos de tal manera que el resultado sea más favorable para nuestro pueblo. ¿Cómo ves, bueno, la provincia de Buenos Aires? Volvemos a esto de los reclamos salariales. Digo, ¿ves a un Kicillof dispuesto a, como bueno, propuso en realidad, esto de que la paritaria supere el índice de inflación? ¿Crees que es posible? A ver, son dos preguntas. Una, veo un Kicillof dispuesto a tener políticas que apunten a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses, a reconstruir la provincia y en ese marco también a mejorar las condiciones laborales de los estatales. La otra pregunta es si se puede, ahí hay algunos obstáculos, digamos, claro, ¿no? Si uno ve, la política salarial es uno de ellos. Nosotros vamos a tener en breve seguramente convocatoria a discutir salarios, seguramente terminará en un aumento. claro. Ahora, si eso se traslada a los precios... Estamos en la misma. Estamos en la misma. Por eso digo que es un doble carril. Uno, la provincia generando espacios para aumento de sueldo y otro, la nación controlando efectivamente los precios para que no se devalúe ese aumento con los aumentos de precios de los grandes formadores. Ahí los gobernadores, digo, deberían ser también protagonistas de esto de tratar de articular con el gobierno nacional algún tipo de control del que puedan participar también los gobernadores. Creo que es la hora de los gobernadores. ¿No? A mí me parece que los gobernadores deben tener cada vez más presencia federal, para representar y defender los intereses de sus ciudadanos. Me parece que empieza a ser clave eso. Además porque, mira, el presupuesto provincial, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el 2022, después de décadas fue el primer presupuesto redistributivo que no fue de ajuste. De hecho, después de mucho tiempo nosotros movilizamos respaldando el presupuesto 2022 que elevó Axel Kicillof a la legislatura provincial. Se votó en esos términos y podemos decir que si uno ve la partida de obra pública, la partida de vivienda y demás, es una partida que es muy interesante, claro, que está en función de la necesidad de los bonaerenses. Ahora bien, si por medio del ajuste que el Fondo Monetario Internacional quiere aplicar a la Argentina, se empieza a limitar la transferencia de partida, es decir, el financiamiento de ese presupuesto, sí, claro, vamos a terminar imposibilitados de hacer planes de vivienda, imposibilitados de hacer cloaca, imposibilitados de muchas cosas. Por eso creo que los gobernadores deben ponerse firme en ese sentido y plantear con mucha claridad no a la disminución de las transferencias, control estricto de precios y fundamentalmente que no se vean limitado el financiamiento de provincias como la de Buenos Aires, donde todavía hay una deuda social muy importante generada por el neoliberalismo de los 90, todavía está la pelea en la Corte, profundizada, ¿no?, por Mauricio Macri, sí, y María Eugenia Vidal, que se paga en millones de compatriotas que viven en la extrema pobreza. Entonces debe haber inversión decidida para mejorar las condiciones de vida. Ahora, el problema con lo que no salimos del Fondo Monetario Internacional. Digo, ahí tenemos, bueno, Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque precisamente por el acuerdo que, bueno, ahora se está cumpliendo. Hay que ver hasta dónde, como vos decís, no significa un ajuste que recaiga en la espalda de los trabajadores. No, el anteproyecto de ley de presupuesto 2023 en el Estado Nacional es de ajuste. Bueno, ahí tenemos un problema. Es de ajuste. Por eso alerto sobre el tema de las transferencias. Porque nosotros necesitamos un plan de vivienda. Si vos ves,
el plan de Sí, vivienda necesitábamos ambicioso, ya, claro. el plan de vivienda ambicioso que tiene el Ministerio de Hábitat, es para aplaudirlo. De hecho, nosotros estamos ayudando en la difusión de ese plan. Sí. Ahora, si después las transferencias se ven limitadas por orden del Fondo Monetario Internacional, no se va a poder hacer. Y ahí hay dos consecuencias. Millones de compatriotas van a seguir viviendo sin vivienda y la restauración del neoliberal se va acercando cada vez más. Claro, porque ahí se da ese doble inconveniente o problema. Digo, obras paralizadas ya 2015, 2019, tenemos la memoria inmediata, fue un desastre. Así es. Ahora, también es un año de proceso electoral. ¿Cómo ves el escenario? Digo, insisto en lo que dije depende anteriormente. todo de lo que venimos conversando. Yo creo que nuestro pueblo está para más, que no giró a la derecha, que no es acercándonos al Fondo Monetario Internacional y siguiendo sus órdenes como vamos a recuperar el volumen electoral para evitar la restauración neoliberal y para poder consolidar un proceso que mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo. Creo que la decisión está en tener políticas redistributivas. Es cierto que quienes se adueñaron de parte de la Argentina van a ofrecer resistencia, pero bueno, me parece que hay que tener más fe en el pueblo, convocar a la movilización popular. También manejan los medios de comunicación. Digo, hay coincidencias ideológicas, para no decir manejan y que se interprete mal. También estaba Clarín, también estaba Manieto, y la política redistributiva hizo que Cristina Fernández de Kirchner tuviera el 54% de los votos. Sí, pero no estaban todas estas expresiones de extrema derecha. Los medios condicionan y esto es así. Cuando la cosa viene encarajinada, los medios condicionan. Ahora, cuando uno ve que empieza a ganar más plata, cuando uno ve que tiene la vivienda que durante años no pudo tener, cuando uno ve que tiene jubilación, cuando uno ve que tiene tantas otras cosas, por más que los medios le digan que eso no pasa, termina poniendo el voto donde lo tiene que poner. Yo creo que los medios condicionan cuando la cosa no está clara. Ahora, cuando la cosa está clara, cuando los pibes salen de la calle y vuelven a su casa a tener las 4 comidas, a pensar en su primera novia o primer novio y a estudiar bajo el calor de la familia, seguramente esos dos padres que tienen trabajo van a volver a votar a quien le pudo beneficiar en ese sentido. Ahora, Colo, ¿no te preocupan esas expresiones, las citamos, digo, los experts, los Milei, digo, porque tienen un discurso individualista, digo, una meritocracia al palo, si se quiere, como si todos tuviéramos las mismas posibilidades, y entra de alguna manera, porque entra un discurso de todo el Estado es un desastre, te roban la plata, ¿dónde van tus impuestos? Los estatales son todos vagos, los docentes no quieren trabajar, digo, los planeros, permanentemente. Algo entra de eso. Yo creo que es un fenómeno que crece, pero no tanto. Creo que está es más mediático sobredimensionado en los medios. Yo tengo una profunda fe en nuestro pueblo. Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo solidario que busca y bueno, hoy no está enamorado de ningún proyecto político y creo que eso nos remite a la autocrítica a nosotros, que no fuimos los que somos militantes del campo popular, que no fuimos capaces de intervenir en la realidad de tal manera de recuperar la identidad del hombre y la mujer de a pie y de su suerte con las políticas que tenemos que llevar adelante. No habla ni bien ni mal de nadie, simplemente de las limitaciones que hemos tenido, que hay que hacerse cargo, que no hemos podido resolver la pobreza estructural. Sí, también hubo peleas internas que probablemente... Sí, pero aún con buena voluntad no lo hemos podido resolver. Ahora, para mí el proyecto político ordena y genera esperanza. Cuando hay un proyecto político se genera el 17 de octubre de 1945 y nuestro pueblo es protagonista por 40 años. Exacto. Ahora vamos a marchar el 17 de octubre. Creemos que es necesario construir unidad nacional, pero no amontonamiento. Unidad nacional en torno a la soberanía y a la justicia social, recuperando las banderas más importantes del movimiento popular, del movimiento peronista, que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Vos decís no amontonarse, es la CGT en su acto. Se autoexcluyó, dijo Yasky. No, yo creo que la unidad se tiene que dar alrededor de un proyecto político, alrededor de una propuesta de salida a la crisis que nos ponga en otro horizonte que no sea padecer penurias permanentemente. Todos aquellas y aquellas organizaciones que estén dispuestos a transitar ese camino son bienvenidas, porque no alcanza con tener razón. Sí, claro. No alcanza con tener la mejor propuesta. Además hay que tener fuerza organizada, tienen que tomarla millones. Entonces, el 17 de octubre son bienvenidos todos aquellos que son de todas las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA de los trabajadores,
de la CTA Autónoma, obviamente, organizaciones religiosas, movimientos de mujeres, todos aquellos que están dispuestos a pelear por una sociedad más justa, son bienvenidos y bienvenidas. Después, los demás que no están en ese camino tendrán que dar explicaciones a ellos. ¿Lo ves a Kicillof unificando a todo el PJ bonaerense? Digo, Máximo Kirchner es el presidente del partido. El Frente de Todos es más que el PJ bonaerense. ¿Lo ves a Kicillof conduciendo al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo ves camino hacia una propuesta de reelección? Yo creo que Kicillof tiene una potencialidad política muy importante. Creo que realmente quiere gobernar la provincia de Buenos Aires, no quiere usarla como trampolín nacional. Y me parece que ese ya es un dato importante. Creo que hoy ya nadie lo discute hacia el interior del Frente de Todos. Es una prenda de unidad. Para quienes nos ponemos contentos de que vuelva a ser gobernador, es una alegría, y para quienes por ahí no estaban tan contentos... ¿No ves una interna en la provincia? No. En torno a Axel Kicillof, no. Creo que hoy, para tener posibilidades de sostener la provincia en el mandato 23-27, el candidato es el gobernador. Un gobernador que cada vez que puede tiene la intención de reparar derechos, que se encuentra con muchas limitaciones propias de un país que en nombre del federalismo es profundamente unitario, muy condicionado por el Estado Nacional, y un Estado Nacional que rumbea a veces para los lados que no debería rumbear. Pero me parece que potencialmente Kicillof es uno de los dirigentes que, si sortea la complejidad de esta época, tiene una potencialidad importante en el movimiento popular. Hablaste al principio del salario básico universal. Parece difícil en el contexto relacionado con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ahí está el proyecto. Y es una puja. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional tuvo incidencia en la Argentina, no nos fue bien. Esta es la verdad. Nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo hecho entre el Fondo y el gobierno. Lo expresamos desde las organizaciones que nos toca tener la responsabilidad de representar, y también como militantes, en el caso mío, del Frente de Todos, junto a todo un espacio que planteó que ese camino no era un camino fértil para la felicidad del pueblo. El shock distributivo implica, como vos bien decís, sacarle a algunos que tienen la riqueza concentrada, a esos que ganan cuando la economía crece, cuando la economía se estanca y cuando la economía decrece, y redistribuir entre los que menos tienen, aumentar el consumo popular, potenciar el empleo, potenciar los créditos blandos para los pequeños productores, es decir, la rueda interna de la producción y el trabajo. Ahora digo, si en un momento pudo salir el aporte extraordinario de las grandes fortunas, digo, con cierto consenso, salvo Juntos por el Cambio y algunos otros legisladores, ¿por qué no saldría, si no es por lo obvio, presiones o lo que sea, el salario básico universal? Yo creo que es una decisión política. A ver, no quieren largar nada. Los dueños de la Argentina no quieren largar nada. Imagínate, si para que por única vez hubiera un impuesto a las grandes fortunas tuvimos que movilizar en plena pandemia y sin vacuna al Congreso Nacional, imagínate si planteamos una reforma impositiva que grave a la riqueza y distribuya para los que menos tienen. Ahora bien, me parece que es muy importante dar esa disputa y darla en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones es la unidad del pueblo para sostener una más justa distribución de la riqueza. No hay otro camino. Ahora nosotros tenemos, a principios del 2021, se venció la concesión de Carlos Menem de la vía troncal del Paraná-Paraguay en lo que hace al dragado, balizamiento y peaje. Ahora se están venciendo las concesiones de los puertos. ¿Bien? Ahí hay en disputa entre 37.000 millones de dólares y 57.000 millones de dólares que se lo llevaban las empresas belgas, norteamericanas, francesas, chinas, entre otras. Bueno, ahí hay que tomar una decisión. O se recupera para el Estado Nacional, como bien lo planteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires en Rosario, cuando dinamitó la posibilidad de volver a privatizar la vía troncal, se recupera esa renta para los argentinos y argentinas y se mete en salarios, en salud, en educación, en vivienda, o seguimos en las condiciones de desigualdad. Entonces ahí hay que tomar una decisión. Ahora, regalando los recursos. Exactamente. Ahora, esa decisión, junto a la creación del Canal Magdalena para recuperar la salida soberana al mar desde el sistema fluvial, la recuperación de los puertos, como dije anteriormente, debe ir acompañada de la construcción de fuerza organizada. Y uno tiene que creer más en el pueblo. Había un dirigente sindical con el cual yo me formé, Víctor de Genaro, que fue secretario general de la CTA de los 90, que decía, cuando la cosa está complicada hay que zambullirse en el pueblo. Y me parece que tenemos que tener más fe en la gente.
Nuestro pueblo está para más. Mira, hay 2.228 distritos en la Argentina, o sea, Sí, ciudades. claro. Yo te invito a que vos veas los medios locales de cada uno de esos pueblos y vas a ver que por lo menos hay 4 conflictos diarios por pueblo. En algunos no pasa nada y en otros habrá 100, promedio, claro. digo, ¿no? Bueno, son 8.800 conflictos diarios. Sí. Que no pusieron la loma de burro en la escuela, entonces las madres salieron y cortaron la calle, Claro. por la alimentación, por los salarios, por el gatillo fácil, por la Sí. inseguridad. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Sí, movilizado. Movilizado. El problema es que nuestro pueblo está llevando cientos de luchas fragmentadas y dispersas, que es muy probable que se transformen en derrota porque las luchas fragmentadas se da en debilidad. Si nosotros lográramos unir todas esas luchas en función de un proyecto político, Es el proyecto discusión sería corto, otra. te pido, corto, ya estamos terminando. Es el proyecto y es la persona. Digo, también la tradición argentina es de líderes. yo creo que estamos en una etapa en la Argentina donde, por un lado, está en discusión cuál es el proyecto político que recupere la felicidad de nuestro pueblo y cuáles son los nuevos liderazgos. Y ese es un tiempo fértil para que aparezcan nuevas experiencias del movimiento popular. Y en un momento del mundo donde para algunos la guerra ruso-ucraniana nos condena a vivir mal, Sí. para otros que crecimos en la plaza del barrio, cuando los grandes se peleaban era cuando agarrábamos la pelotita, cuando se volvían a amigar, volvían a jugar a la pelota ellos. Si uno tiene una visión patriótica, quizás sea una oportunidad. Muchas gracias, Colo, No, de por habernos favor. visitado. Ya vamos a repetir, seguramente vamos a quedarnos acá en Bazar, en el canal de la Universidad de La Plata. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Nosotros nos volvemos a encontrar acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los espero. Chau. Y ahora no sabemos.